Hola, yo soy Alejandro Palomino y les doy la bienvenida a este podcast Derecho con Sentido, un programa libre donde hablaremos todo sobre derecho, lo que se dice y lo que no debe decirse. Compartiremos consejos e información siempre de calidad, pero sin pautas ni guiones establecidos. El tema de esta semana es el episodio 0. Comenzamos en 3, 2, 1... Bueno, pues ya estamos aquí en el episodio 0 de la segunda temporada de Derecho con Sentido. No pensamos que sobreviviríamos una temporada y aquí estamos regándole la segunda. No puedo iniciar sin antes presentar a todas las personas que nos acompañan. Empecemos por aquí, licenciada Florencia, por favor, háganos la buena. Pues con mucho gusto de acompañarlos y de estar con ustedes y de compartir este espacio. Licenciado Javier. Buenos días a todos, pues ya listo. ¿Qué más hacemos? No hay otra cosa que hacer, ¿verdad? Almanza, cuéntame. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen las personas que nos oyen en este podcast. Ya muy contento de la segunda temporada, episodio 0, listo para platicar. Y hay dos personas muy especiales que incluimos o que están incluidas en este episodio, que es Patricio Vilchis y Camilo Cervantes, que son los super representantes de redes comerciales. Por favor, Camilo, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a los estudios y pues bueno, vamos a empezar a hacer esta segunda temporada. Yo estoy más nervioso que todos. Bueno, sí, nosotros estamos en representación de redes comerciales. Somos unos emprendedores que estamos dándole con todo. Bien, oye, ¿y quién tienes al lado por ahí? No sé, ¿vienes con algún guardia o algo, un comandante por ahí? No sé, Sí, parece yo también estaría nervioso si traigo acá Fuerza Aérea. Yo estoy muy nervioso porque me trajeron a la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional, ¿a qué lado? Sí, Patricio, sí. ¿cómo estás? Alex y compañía, pues muy contento de recibirlos por acá y sobre todo tener el gusto de inaugurar esta segunda temporada que auguramos, Camilo y tu servidor, que va a ser todo un éxito, sobre todo por cómo lo han venido consolidando, un concepto nuevo, algo que bueno, muchas de las veces como emprendedores perdemos de vista el tema del derecho por desconocimiento, porque pensamos que nunca nos va a pasar, pero es importante y pues vamos a darle, amigo, y pues aquí estamos a las órdenes y bienvenidos nuevamente. Bien, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Quisiera yo explicarles algo. Esta segunda temporada se unieron esfuerzos de dos proyectos, redes comerciales y derecho con sentido, y lo que queremos hacer es socializar más esta parte del derecho, hacerlo como más digerible y más alcance a toda la gente, y obviamente ahí es donde viene el toque específico de redes comerciales, que ellos nos van a ayudar a quitarnos esta careta de abogados y nos van a flexibilizar, y obviamente nos van a ayudar a llegar pues a mucha más gente, porque creo que ellos son los que nos pueden aportar esa parte de la información. Y bueno, pues platiquemos tantito, Javier, ¿qué esperamos esta segunda temporada? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntamelo. Pues evidentemente retomar temas, licenciados, retomar temas, creo que por ahí hay algunas situaciones muy prácticas del derecho que podríamos empezar precisamente a desarrollar, como tú bien lo comentas, de una manera digerible, al alcance de todos, que al final de cuentas siempre ha sido la intención de este podcast, que llegue a la mayor gente posible y de la manera más digerible, porque al final de cuentas creo que hay que cambiar un poquito la situación del derecho, ¿no? Estas estructuras tan rígidas, porque creo que es hora de cambiar en ese sentido. Sí, claro, y lo comentábamos pues atrás de esta grabación, ¿no? Camilo, Patricio, yo creo que ustedes que conocieron nuestra primera temporada, hay que aceptarlo, detectaron cosas que podían mejorarse en este podcast, y aquí yo sí quisiera preguntarles ¿cómo van a abonar a este proyecto? Porque nosotros no lo sabemos todos, estamos en pañales en este tipo de proyectos y pues los expertos son ustedes. Y digamos que la gente que nos escuchó en la primera temporada, ¿qué podría esperarse de nuestro podcast ya con la revolución que ustedes le van a meter a este proyecto? Sí. Sí, ahorita estamos compartiendo. Un beso, ¿no? Bueno, sí, escuchando la primera temporada, yo creo que nada más los cambios que van a ver son técnicos, porque el fondo, la estructura de su programa es excelente. Yo creo que es muy importante, como decías, me escuchan estudiantes, pero sobre todo tengan en cuenta que los escuchan emprendedores. Para mí la base de un negocio es el derecho, el abogado y la contabilidad. Son las dos estructuras fundamentales de un negocio, y yo creo que aterrizarlo a un lenguaje un poquito más
de nosotros puede ser muy, muy, muy importante y se agradece. Bien, no, pues agradecidos estamos nosotros con ustedes con apoyarnos, sin condiciones, hay que dejarlo aquí grabado, nada, sin condiciones, por favor. No venía preparado, pero... Pero ahí te va el contrato. Bueno, pues empecemos. En este episodio hablaremos justamente del proyecto que emprendieron Patricio y Camilo, redes comerciales, están metidos en medios, y creo que ahí, Almanza, no sé si a ti te brinca algo así como que ¿qué podríamos saber los que somos neófitos en este tema sobre un proyecto como el que tienen ellos? Cuéntame. Mira, pues precisamente yo creo que mucho de la labor o de lo que platicaremos en este podcast es quitarle un poco lo aburrido al derecho. Yo creo que a lo mejor ustedes como emprendedores podrán decir, ay no, qué flojera, es la última parte la que se preocupan cuando tienes un negocio, ¿no? Una idea de negocio, nadie empieza diciendo los contratos. ¿No? No, más bien es la idea de yo voy a hacer un negocio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero realmente el abogado es la última, creo yo, nos ha pasado, es la última persona en la que piensan hasta el final, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sociedad anónima, vamos a hacer una asociación civil, no tengo ni idea, que el abogado diga, que el notario, a ver, cuando vayamos a ver con quién, que nos diga qué es lo que, cómo nos podemos ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que los abogados quitarle esa parte aburrida, que para eso vamos a platicar durante toda esta segunda temporada de cómo nos podemos ayudar de un equipo legal, ¿no? No sé si les pasó esa parte cuando comenzaron. Mira, literal, el punto de esta estructura va mucho orientado, tu servidor se encarga más del tema operativo y editorial, Camilo es el que ve junto con Omar Huitrón, ven los temas legales y jurídicos, porque bueno, por el perfil les da mucho más a ellos, pero sí nos topamos con ese tema, porque al final del día el proyecto tenía que primero dar un gasto corriente o en este caso llegar a un punto de equilibrio para mantenerse, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues tienes que primero focalizar esfuerzos para que el negocio, pues por lo menos te dé de aquí a un año, de aquí a 2 años y veas lo sustentable que pueda llegar a ser. Camilo pudiera tener otra, la visión más estructural en la cuestión de la administración, pero creo que ya conforme hemos ido avanzando, ahora sí que llegado a la necesidad de estructurar de forma más concreta la empresa, porque empezó como un tema, pues ahora sí como bien lo describimos con un hilo y un alambre, empezamos, jamás creímos que pudiéramos impactar, jamás creímos, éramos una revista física que se estaba cayendo a pedazos y buscamos la forma de diversificarlo. Y literal, nosotros arrancamos en pandemia en enero del 2020, y la pandemia pegó fuerte en marzo de ese mismo año, claro, y nos quedaba claro que pues no podíamos, ahora sí que no íbamos a vender, lo que teníamos que hacer es generar comunidad. Entonces lo de los contratos, el tema jurídico, lo dejamos de lado y dijimos, no, ahora sí que sobrevive, ¿no? Sobrevive. Sí, de hecho, en el arranque de este proyecto hay 3 diferentes visiones, una financiera administrativa que es la mía, la de Patricio que es la de comunicación totalmente y la de Omar que es la de estructura organizacional. Hay diferentes visiones y Patricio nos dábamos unos buenos agarrones porque cada uno veía por lo que sabe, por su área, por lo que sabe hacer. Tema. Pero ahorita ya estamos totalmente encaminados hacia la visión que tenemos. Entonces, pero la importancia de el acta constitutiva antes de comenzar, qué vamos a firmar para saber cuánto va a poner de lana cada uno, si alguien no va a poner lana y va a ser exclusivamente operativa su participación en sociedad. Todos esos contratos hay que escribirlos, a mí se me hace que hay que escribirlos, es bien importante, porque arrancar en un proyecto como amigos, como familia, es complicado porque se tiene la confianza hoy, pero dentro de 5 o 10 años, que ya haya una empresa estructurada y sobre todo cuando haya ganancias, ya se pone un poquito más complicada la cosa. Ya empezamos a pensar, ¿verdad? Sí, ya a veces la amistad y en esos jalones de greñas ya se empieza a acabar un poquito. Sí, así es. Oye, es impresionante, yo quiero destacar esta parte que hablaban ustedes. Cuando empezaron, pues empezaron desgraciadamente con un problema, ¿no? Que fue la pandemia. Cuando empiezas un negocio, pues lo último que esperas es que un agente externo venga y te mete el pie. Sin embargo, yo sí quisiera reconocer que la plataforma que tienen ha ido creciendo y tienen un espectro de alcance impresionante y que eso les conlleva justamente mucha más responsabilidad, ¿no? Entonces, yo sí quiero reconocer eso, pero bueno, hablemos de ustedes.
¿cómo se protegen? ¿Qué hacen? Por ejemplo, si no sé, el plagio que se comentaba ahí, ¿qué es lo que más les resalta a ustedes en su andar? Y que creo que ustedes tienen que ir protegiéndose a las espaldas. ¿Cómo le hacen, Patricio? Las empresas hoy en día viven mucho de su reputación, ¿no? Y un medio de comunicación vive también de la información que genera y del contenido original que tiene. Nosotros fuimos visualizando, nuestro mayor miedo era ser plagiados y plagiar por un error operativo, no meramente ahora sí que una maña, sino a que alguien se le hiciera fácil. Ese tema lo vimos, pero desde el lado de la reputación del medio, pero conlleva también acciones legales, que esas visualmente nunca las metimos como un riesgo, ¿no? El riesgo era, ¿sabes qué? Si redes comerciales llega a generar contenido plagiado, redes comerciales va a bajar ¿cómo se llama? Su visión positiva, su impacto, ¿no? Porque pierde credibilidad, pierde legitimidad el contenido que se esté generando. Pero desde la órbita legal que no conocemos, nosotros dijimos, ¿sabes qué? También puede haber repercusiones fuertes. Porque a una persona no van a querer que le copien su contenido o cositas así. Entonces, ese tipo de aristas las hemos estado buscando. Actualmente, por ejemplo, hemos estado implementando las cuestiones con con las personas que entrevistamos, hablar con ellos y comentar, socializárselos, no de manera, ahora sí que escrita, pero sí como un consentimiento pleno de que se va a utilizar y se va a subir la imagen de la persona. Pero eso te hablo de una ruta de aprendizaje, no de la noche a la mañana, ¿no? O sea, nosotros agarramos las cámaras, las montábamos y ya sale ese foco, ¿no? Es más, nos íbamos a los eventos y, oye, ¿me regalas 30 segundos de cómo percibiste este evento? Hacíamos la edición, corte y ese mismo día se subía. Pero no cuidábamos las formas, no veíamos los alcances que pudiéramos llegar a tener al no verificar que la persona estuviera de acuerdo de que pudiera prestar su imagen. Entonces, para eso se refieren las hojas en blanco que nos hicieron. No, lo peor de todo es que las firmaron. Sí, efectivamente. Oye, abogados y firmé la hoja en blanco. No, estos quieren mi autógrafo. Era el libro de oro de redes comerciales de los visitantes distinguidos. Bien bajado el valor ahí, ¿no? Florencia, tú cuéntanos. Bueno, pues de qué manera previenen, digamos, este tipo de situaciones. Digo, entiendo que no estén como enfocados totalmente a la parte legal por la naturaleza del negocio y demás, y que bueno, pues todo esto es un aprendizaje y que al inicio pues es empírico y demás, ¿no? Pero ya que tienen esta estructura un poquito más consolidada, o sea, ¿de qué manera ustedes, por ejemplo, pueden prevenir el plagio, al menos en el contenido que ustedes publican? ¿De qué manera lo previenen? ¿Cómo se aseguran que antes de que una publicación salga en redes o en lo que ustedes quieran, cómo se aseguran de que ese contenido no está plagiando? Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo único que hacemos como medida de seguridad cuando es contenido original de redes comerciales, es decir, que es, por ejemplo, una entrevista que nosotros le hacemos a alguna persona, ponemos el logo como marca de agua. De ahí en más, no tenemos ni tampoco la visión de poner alguna leyendita o algo. Literal, cualquiera puede agarrar mi video, cortarlo y el logo de agua desaparece, ¿va? Claro. Sacarlo de contexto, ¿no? Sí, claro. No lo hagan, por favor. Sí, exacto. No es un tip. Pero, por ejemplo, no sé si existan otras herramientas que pudiéramos utilizar, sobre todo en nuestro canal de YouTube, que es donde lo tenemos ahí, porque la única protección que tenemos es el logo de agua. Y va en una esquina inferior derecha que fácilmente lo pueden cortar y, como tú bien dices, esa información se puede sacar de contexto, dañar a alguien, y al final ese daño, me imagino, no soy técnico ni tampoco jurídico, pero pues van a decir, ¿de quién grabó eso, no? Claro. ¿De quién era ese contenido? Sí. Entonces, literal, hoy en día no tenemos como mucho la clarificación de cómo de cómo podemos proteger de mejor manera ese contenido que está siendo levantado por el medio y está siendo socializado en las diferentes plataformas. Porque yo creo que también es importante distinguir entre, por ejemplo, cuando se trata de una entrevista, de las opiniones como esta leyenda que siempre ponen en la tele. Las opiniones expresadas no necesariamente son personales de redes comerciales, ¿no? A lo mejor es el invitado quien se avienta una frase por ahí y al rato no fue redes comerciales, hablando de la reputación, quien dijo esto. Simplemente yo le di el micrófono, le abrí el espacio a esta persona, pero no fui yo directamente quien habló, no sé, temas súper polémicos que no sé si se da esa oportunidad de platicar cosas así tan graves, pero sí proteger de ese lado, eso podría ser una buena opción. Esta frase sí la ubicamos, después del típico, después
Sí, para lavarte las manos, prácticamente, ¿no? Para decir, Fue lo que dijo este güey, no, Claro, yo no tengo nada que No ver. necesariamente lo pienso. Exactamente. O coincido. Y esto puede pasar, bueno, obviamente con nosotros, pero me acuerdo de una situación muy específica de una entrevista de Roberto Martínez con Samuel García, en la que salió hasta en la mañanera. No sé de qué manera se hubiera podido proteger ese video, o es público, todos lo pueden utilizar. Ajá, el del cerdito. Ahí, ¿cómo podrían protegerse? No sé. Sí, ahí es donde venimos nosotros mencionando la previsión, ¿no? O sea, sí tienes que tener tu documentito bien de esta cuestión. Si es una opinión personal, bueno, pues señala es una opinión personal, porque si tú te reservas, digamos, como la titularidad de esa información, entonces el día de mañana sí puede ser alguien que puede exigir, estás utilizando una información que yo obtuve, que yo creé, etcétera, y además, ya como decía Patricio, ya la malformación o la tergiversación de esa información provocará daños, etcétera, pero yo estoy protegido diciendo, aquí está mi contenido original y esto fue lo que yo hice, ¿no? Acá pues ya sabes, ¿no? Ya cuando se meten, creo que ustedes son más expertos que nosotros en eso, en tintes medios polarizados, polémicos, pues todo se agarra, ¿no? Esa opción. Y nosotros justamente lo que buscamos con entrevistar a emprendedores como ustedes es eso. Yo he visto a muchos chavos, sobre todo ahora que las redes sociales, pues es una herramienta padrísima, ¿no? Llegas a todos lados, en menos de un minuto llegaste a todos lados. Pero la gente a veces busca llegar a todos lados de la manera, creo que menos viable, ¿no? Y para mí el proyecto de ustedes ha sido un ejemplo porque nunca han, sabiendo que pueden hacer algo que les puede detonar followers, dirían, ¿no? En las páginas, ustedes siempre han cuidado que el contenido sea pulcro, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se cuidan para hacer un contenido tan pulcro? ¿Cómo se cuidan para esta imagen que tú decías, Patricio? Porque lo más fácil es, ahorita me pongo a hacer malabares, me dejo caer, me corto y entonces ya llegué yo a 1000 lugares y me volví famoso y tengo miles de seguidores. Fíjate que desde un principio se pensó en una visión corporativa del contenido. Desgraciadamente el contenido que se hace viral es el menos agraciado, es el que se está burlando de las personas, es el que está el violento. O sea, el medio jamás, o sea, pensó en esa parte. Nosotros siempre quisimos marcar una agenda proactiva, una agenda propositiva, constructiva, que le diera contenido de valor a los empresarios, a los emprendedores. Que pudieran decir qué es lo que están haciendo unas personas, qué es lo que puedo agarrar yo para mi negocio, cómo puedo estructurar, cómo puedo también, y lo hemos hecho, juntar una necesidad con una solución. O sea, posicionarnos en un ambiente meramente constructivo. Porque hoy en la plena era de la información hay contenido bastante reprobable, o sea, a mi punto de vista, que digo, o sea, hay plataformas que hasta te suben y me da mucha risa. Ninel Conde se le bajó el brasier en una entrevista. Digo, güey, neta, nada más lo hacen para agarrar y marcar un dato cuantitativo en su portal, es decir, tengo tantas visitas, porque es morbo Sí. lo que venden, y de esas notas te encuentras una cada semana, porque es las notas que le suben el rating a su portal. Nosotros no lo hacemos así, nosotros tenemos una agenda muy clara y es una agenda constructiva, es una agenda que pueda unir este tipo de proyectos, es una agenda que pueda darle soluciones a las personas. Nosotros no queremos hacernos famosos con base a desgracias ajenas, con base al tema de estar exhibiendo personas, porque no vivimos de eso. Y además, otra de las cosas también, y con mucho orgullo lo decimos, este proyecto, que es de 3 personas, no depende, ahora sí que es un tema que lo hacemos por pasión, porque no vivimos de este proyecto. Claro. Este proyecto nos encanta y lo cuidamos como si fuera nuestro hijo, porque lo vimos nacer, lo vimos en sus peores etapas, vimos cómo puede crecer exponencialmente este proyecto, cómo lo que nos falta por hacer, hemos medido la temperatura del mercado y gracias a Dios nos ha ido bastante bien, No, excelente. Ahora, no es fácil encontrar como este posicionamiento en un mercado corporativo, porque finalmente una revista social, por decir un TV Notas o una cuestión así, pues es como mucho más fácil que cualquiera la lea y que cualquiera la agarre y la consuma, ¿no? Entonces, supongo que dentro de la visión que ustedes tienen de la revista, el contenido está enfocado a generar algún crecimiento social, algún impacto, alguna ayuda en el entorno o en el contexto que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo dirigen ustedes ese contenido? Porque me imagino que al momento que ustedes eligen a una persona para entrevistarla, bueno, pues debe de tener ciertas características y lógicamente las preguntas tienen que ir enfocadas a generar justamente ese contenido
que tenga un aporte social. ¿Eso cómo lo logran? Nosotros nos enfocamos y hacemos un análisis de las personas que traigan proyectos. Nos interesa bastante los proyectos que van arrancando. Por ejemplo, cuando yo conocí el tema de este podcast, yo empecé a reír, bueno, arrancamos el equipo igual. Nosotros no tenemos un view, 2 views. O sea, cuando empezó la pandemia, desde la casa mía, que es de ustedes, yo transmitía y decía, a veces costaba trabajo y pensabas que te desmotivabas porque no lograbas el objetivo, no te llenaba. Pero así empiezan todos los proyectos, realmente. O sea, tienes que saber que la curva es grande. Claro. Y actualmente así debe de ser, para que valores lo que se tiene. Entonces, al ver y ubicar proyectos que se están moviendo, proyectos que tienen alcance, en la cuestión de emprendimiento, en la cuestión social, en la cuestión a lo mejor económica, en la cuestión política, hay jóvenes haciendo cosas muy buenas políticamente. Aunque a veces la política tiene un mal sabor de boca, ¿sí? Sí. Hay gente que sí se está sacando la casta por generar mejores políticas públicas. Entonces, pero no tienen la proyección. Pero es correcto. O llegan y de repente les ponen el alto, ¿no? Sí. Les ponen el alto. Entonces, nosotros no queremos, como bien lo comentaste, no queremos ser el típico medio que va al restaurante de moda a sacar fotitos de fulanito. No, porque eso no genera valor, eso es ego. Sí. Eso es al final del día ego. Yo sí creo en que el ego, sabiéndolo manejar, te puede llevar a muchos lados, sabiéndolo manejar. Pero una entrevista te puede dar valor y obviamente te posiciona de diferente forma, claro. Hoy yo les decía a mis socios, ¿sabes qué? Redes comerciales tiene que ser, nosotros buscar las entrevistas sí, pero va a llegar un punto en el que van a decir, ¿cómo le hago para que redes comerciales me entreviste? ¿Sí? Claro. O sea, ese es el punto a lo que nosotros queremos llegar, a posicionarnos como una plataforma que te dé una buena reputación, que te dé un buen contenido, que sea de valor y te sirva y que digas lo bien redes comerciales. Gracias a redes comerciales pude unir a lo mejor al podcast de Zencase con el podcast a lo mejor, no sé, de social, ¿no? Y de ahí se tomó un proyecto y estamos asesorando, no sé, tantas personas con un costo preferencial, qué sé yo, o sea, que se vea impactado realmente el trabajo que estamos haciendo como emprendedores en la sociedad. No sé si tú quieres abonar algo. Por ejemplo, Patricio hace entrevistas que se llaman Jueves en tu ciudad, entrevista exclusivamente a emprendimientos en alimentación, gastronómicos. Ese me hace muy, muy, muy importante. La segunda entrevista que yo hice, yo casi no estoy en cámara, la verdad, pero la segunda entrevista que hice fue en La Puerta Roja, un proyecto que me encantó, que es de una chilaquería, sí, se dice así, aquí, y que los meseros es exclusivamente niños con síndrome. Es un proyecto excelente y sí me tocó fibras cuando estaba escuchando al dueño el por qué lo hizo. Ver a los meseros, viendo la entrevista, sí te mueve esas fibras. Hace poco también, no recuerdo si a ti o a Noemí le dijeron, ¿y qué ganan haciéndome esta entrevista? ¿Qué ganan? Es lo que dijo, claro. Que digan, yo salí en redes comerciales y gracias a ellos nos pudimos conectar con otro tipo de gente, o en este podcast, el objetivo ahorita es meramente social. Oye, porque bueno, hablando un poquito, quitando el derecho de lado, hay veces que sí el contenido cansa, ¿no? Hay veces que es el mismo contenido, ver las redes sociales y no puede ser que sea la misma noticia una semana. Y entonces creo que ustedes lo que sí hacen muy atinadamente es cambiar este ambiente que hay en medios de estos proyectos nuevos, porque hay muchas cosas que se están cocinando y que pues por una cuestión u otra no es tan fácil poder salir a la luz y que la gente sepa de ti, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, insisto, no es el club de la adoración mutua, pero la verdad sí la verdad es admirable el proyecto que han hecho, porque a mí sí me consta que es picar piedra atrás de la gente, el horario, y ahí es donde también cómo compaginas tu vida personal con tu vida profesional. Tú tienes un empleo, trabajo, etcétera, más tu vocación, y entonces ahí te divides como en 50,000, ¿no? Platíquenos un poquito digamos, de su equipo. ¿Cuántos los constituyen? Cuando empezaron, me imagino, eran 3, creo que así lo refirieron. Ahorita, ¿cómo está el proyecto? ¿Cómo ha crecido? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cómo le hacen? Ya, platíquenos un poquito más de la carnita de su vida diaria, pues para que tengan los que nos escuchan. Le voy a decir por qué. Porque hay muchos chavos, al menos que yo conozco, que les interesa hacer algo parecido, ¿no? Yo quiero entrevistar y de repente uno los ve en sus mini videos que suben, pero también está esa parte de encaminarlos, ¿no? Y yo quisiera que ustedes nos dijeran cómo podríamos encaminar a estos chavos que quieren hacer estos productos sin que se desvíen de la ruta que tienen fijada.
Tú que desde el inicio. Tú que estás desviado. Tú que estás desviado, Tú que cuéntanos desde- cómo te. Tú que eres el que te desvías y luego te enderezas. Tú, No, que, mira. tú que arrancaste con la historia de esto. Tú ok. que traes la historia de esto. Y ya hablamos después ya de la estructura. Sí. Mira, Oye, por eso se de acuerdo. Tú, yo, etcétera. Sí, o sea, para que vean que aquí hay consenso. La mesa es de 3 y hay consenso. No, fíjate que fue súper chistoso porque esto arrancó de 2 personas. O sea en el tema editorial operativo, porque al final del día, pues se vive de redes comerciales, se vive del contenido y de las relaciones. Yo siempre lo he dicho así. O sea, si tú tienes buenas relaciones y tienes claro el objetivo, esas relaciones mételas a una cancha en las que ellos puedan tomar y considerar que tú tuviste una referencia positiva con ellos. A lo que voy. Los primeros que yo entrevisté eran mis maestros de la maestría. Los segundos que yo entrevisté fueron los jefes que yo había tenido a lo largo de mi carrera profesional, que yo admiraba y decía, les voy a dar la oportunidad. ¿Con qué? Con un enfoque empresarial, porque a mí me gusta. O sea, yo aunque al final del día tengo otras actividades fuera del tema empresarial, yo siempre he querido, o sea, a mí me gustaría bastante ser presidente de una cámara empresarial. O sea, yo que trabajé 3 años y medio coordinando sectores económicos en el Consejo Empresarial, siempre me ha gustado este tema. Creo que falta mucho por trabajar, por estructurar, sí, pero creo que es la forma en cómo podemos consolidar un buen músculo económico que pueda generar mejores oportunidades, que pueda decir, oye, ¿sabes qué? No es lo mismo sentarnos Palomino, Florencia solos, que nos sentemos nosotros 6, que tenemos un proyecto, a lo mejor son diferentes, pero al final del día somos emprendedores, y que vayamos y digamos y toquemos las puertas que te tengan que tocar, pero en conjunto, ¿no? Entonces, con esta visión, era como empezamos el medio, porque al final del día este medio, pues literal, como bien lo comentamos, y no nos da pena decirlo, cuando lo tomamos se iba a morir, o sea, el medio estaba para tirar. Se tenían muchas cuentas por cobrar, se tenía una administración muy mala, y había muy poco para poder dar, ¿no? Entonces, se tomó la decisión de fondearlo, se fondió por parte de una persona. Ese fondeo era para subsistir por lo menos un año, con los acuerdos que teníamos. Entonces decidimos, pues con lo mínimo básico, operarlo. Es decir, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo así? Mi hermana tenía una cámara, yo tenía pues nada más, que era una tripié y así, montamos una cámara y un tripié. ¿Qué es lo que falta, no? Pues empezar la agenda. Empecé en enero y me lancé a la feria con Juan Carlos Muñoz Márquez, que fue, en este caso, que es el presidente del patronato. Fue la primera persona que yo entrevisté. De hecho, hay una foto súper chistosa, a una sola cámara, el micrófono, el celular, lo senté así como estamos y el señor se me acaba viendo. Es el micrófono, ¿no? Claro. O sea, tú te das cuenta de que puedes llegar, o sea, que aquí el punto es que te quites los miedos. O sea, porque si yo hubiera dicho, no, ¿saben qué? Yo jalo, pero que tengan micrófono, Toda la luces, cámara. infraestructura. No vas a empezar nunca, porque los negocios arrancan, yo siempre he dicho, del talento a las personas. El dinero sí funciona, obviamente, claro, porque todos tienen necesidades que cumplir. Pero al final del día, si tienes una persona que dice, jalo, y me la viento, y lo saco, ya después te empiezas a ver, y entonces la gente empieza a percibirte diferente, porque a nosotros nos decían, ¿quién nos está fondeando? Nadie creyó que el proyecto se lanzó con 70,000 o 90,000 pesos arrancó. Con 90. Con 90 más o menos, para un año, en cuestiones de gastos operativos. No se tenía luces, no se tenía nada. O sea, yo tenía que grabar en un lugar donde hubiera luz, porque si no ya nos fregamos. Claro, ahí interviene también la creatividad de los que participan en el Claro, proyecto, porque tienes total. que hacer mucho con las pocas herramientas que tienes y poco a poco ir generando para obtener la infraestructura que necesitas. Cuando hablamos y de que ya tienes eficiencia, ahora. ¿para qué soy bueno y qué es lo que tengo? Con eso, y cómo puedo sacarle provecho a eso. Así es. Y la inteligencia viene de cómo lo puedo hacer, que eso me dé una utilidad, o sea, que sea rentable. Porque como dicen, y siempre me lo decían en mi casa, si eres bueno para algo, pues no lo des gratis, maestro. Si eres bueno para hacer reír, pues es comediante. Si eres bueno para el derecho, pues mete a la gente a la cara. Es lo que oye, es lo que le he dicho aquí a Almanza Ya se me estaba quedando. Es lo que le digo, si eres bueno para comediante. Pero todo deriva de eso. Y de hecho, pues una disculpa pública al gobernador Patricio, que casi lo deja ciego. Sí, cierto. Fíjense que fue una de las anécdotas. Ahorita tenemos unas luces que son regulables en la luz. Compramos unas en Walmart, porque dijimos, ¿cómo es posible? Compramos unas en Walmart, 500 pesos cada lámpara. Imagínense, eran de construcción. Eran como de las... Es más, yo creo que esos y los faros de la... de carnitas, ¿no? Así que sí. Literal. Entonces, con decirte que el gobernador nos dio una entrevista, fuimos a Guanajuato, estábamos esperándolo, en cuanto llegue y se sienta, que prendan las luces. No manches, parecía que venía un tráiler. ¡Pum! Las luces soltas. El gobernador nomás le hizo así y dije, disculpe, no, pues llega la gente, no traen otras cosas. Le dije, no, pues es lo que tenemos.
No, pues mire, vamos a ponerle la parte de atrás. O sea, van viendo, pero, o sea, cuando hablo que son de construcción, eran rojas completas, ¿te acuerdas? Eran rojas y pesaban una eternidad. Y nosotros estábamos al lado con otros medios que venían pues, mejor preparados, venían con sus micrófonos. Oye, pero nadie encandiló como tú. No, y no como que todo me dice, oye, no hay forma de que lo puedas echar las luces para allá, para la calle, porque falta luz. Sin problema, señor gobernador. Y ese día no había sido un buen día, al parecer, para el gobernador, que no andaba Sí, muy no, bien. andaba como lo percibimos estresadón y nos atendió muy bien, nos atendió muy bien, pero tú ya cuando platicas con las personas, pues tienes el feeling de sentir cómo vienen, ¿no? Si vienen en un ambiente, y él sí venía, pues acaba de traer un tema fuerte, pues fue el día de las placas, que se cayó el sistema de las placas. Entonces ese día, pues él sí no había tenido un buen día. Entonces llego y yo... La cereza no, del pastel. sorpresa. que es la Y cama. todavía le prendo los 800 voltios de luz. Y dije, ¿qué pedo, no? O sea, como que dices, bueno, todavía que vengo de mi despacho y de arreglar problemas y me deslumbras con 800. O sea, ni el trailer de la Coca-Cola trae tanta luz. Fue un día diferente para él, eso lo tendría que agradecer y todo lo positivo. Oye, una pregunta que se me viene a la mente. Bueno, son dos realmente. Una, empleados, es una empresa, se protegen, ¿cuántos tienen? Si nos pueden decir, obviamente es información, si usted nos quiere. Se protegen, ¿no? Y la otra es una cuestión que sí hay que cuidar, y yo siempre le pregunto a gente que está en los medios, tintes políticos, ¿cómo se cuidan ustedes? ¿O ustedes son alguien que son abiertos en decir, tengo algún tinte político, etcétera, o no? Digamos, porque creo que el tiempo nos está premiando, aterrizaremos con estas preguntas y terminaremos con nuestras super conclusiones. Primero, por la parte de la estructura del mundo, se ha de imaginar, la gente que nos sigue se ha de imaginar que tenemos una plantilla de 80 personas, pero aquí está la empresa. Somos 5 personas. Empezaron 2, Noemí, me fui sumando, José Juan también. Somos 5 personas, pero estamos haciendo una alianza con una empresa consultora, una consultoría de empresas, Andra, en las cuales ya se dobla esta cantidad de personas, pero la calidad es excelente. Por eso ven hoy en día que el contenido es mejor. Ya no estamos compartiendo micrófono. Bueno, seguimos compartiendo micrófono. Bueno, ya se me cayó el teatrito. Pero no es el mismo que te compartíamos en ese tiempo. Bueno, sí, El micrófono no es celular. Pero si hoy viene el gobernador... Claro. Es más, hasta le pregunto, ¿cómo quiere la luz? ¿Cálida, semicálida o fría? Sí, ya no están sudando los invitados. Bueno, los invitados somos nosotros, de hecho. Ahora ustedes son invitados en su casa. Invitados en su casa, Y sí, la estructura legal se comenzó, eso sí, bastante organizada, porque ya afortunadamente se tenía experiencia de creación de negocio, entonces sabíamos el caminito de por dónde ir en el arranque. Y pues bueno, los tintes políticos en las entrevistas, aquí el comunicólogo. Sí, eso definitivamente se cuida porque un medio de comunicación está para informar y ser objetivo. No podemos marcar tendencias porque no sería ético. ¿Qué es lo que hay? Un medio que está comprometido con la información, que le da espacios a todos los partidos políticos por igual. De hecho, tuvimos un ejercicio que nos gustó bastante y todo viene desde una idea. Tuvimos la oportunidad de entrevistar casi el 80% de los candidatos a alcaldes de León en el pasado proceso electoral, pero lo hicimos de una dinámica diferente. O sea, los invitamos a que se sentaran con nosotros de una forma en que fuera una entrevista de trabajo. Porque al final del día, pues no dejan de ser empleados del pueblo. Como empleados del pueblo tienen que pasar por un proceso de selección, como cualquier otro. Como todos los que estamos aquí que hemos pedido trabajo, te van y te entrevistan, tal cual fue. Se pensó así y así se ejecutó. A todos se les invitó. Recibimos nada más el 80%, nos faltaron creo que 2, pero se les atiende por igual y se les dan los mismos espacios a todos. ¿Por qué? Porque pues, es la forma en cómo nosotros generamos también esta legitimidad con nuestro contenido. Nosotros queremos que nos recuerden como una plataforma, no que nos recuerden, que nos ubiquen permanentemente como una plataforma que está comprometida con esto, ¿no? Y que tampoco está ni muy cargada a otro ni muy cargada al otro lado. Lo que pensemos en individual, yo creo que todos estamos en el derecho, dijera Almanza, de creer y pensar diferente, pero o sea, al final del día, cuando tú tienes un micrófono enfrente de ti, tienes una responsabilidad, y eso está bastante claro. Y no sabes quién te puede estar escuchando del otro lado, y pues mejor dejar un contenido positivo y dejarle esa semillita para que ellos puedan tener más claro
un pensamiento y no predisponerlo a una tendencia que puedan decir, no, pues es que, ¿sabes qué? El maestro Palomino es perredista, entonces vamos a votar. No, o sea, No lo soy, pero aclarando. Claro que no. No se crea, rector, no se crea. Oye, espérate. No, pero creo que tenemos la responsabilidad sí de detonar el debate, sí de poner temas Claro. sobre la mesa, pero neutrales. O sea, no predisponer Sí. a la gente. Que la gente pues, le piense, que la gente elija y en qué creer y en qué confiar. Bien, ahí es donde está creo que la característica de la trascendencia en los proyectos. La trascendencia te hace ceder lo personal hacia el proyecto y va a hacer que este proyecto quede. Bueno, nos alcanzó el tiempo, en algún momento tenemos que cortar. Nosotros culminamos siempre, Patricio, Camilo, con una reflexión para compartir sobre el tema de lo que se platicó con los que nos escuchan. Empezaremos con ustedes, obviamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Empezamos con Almanza para que les dé tiempo de... Eso está padre para aventarnos la bolita y nos gustaría que nos dieran una reflexión que sería a modo de tip, consejo, etcétera, al quien nos esté escuchando sobre algo trascendente de lo que platicamos hoy. Almanza. Bueno, yo, primero que nada, agradecerles el espacio, como platicamos, de abrirnos su casa para hacer esta alianza con Derecho Consentido. Primero que nada, agradecerles. Bueno, yo estoy muy contento de esto. Se te nota, y estás muy sonriente. se me nota, sí. Y bueno, yo la conclusión a la que llegaba, y que creo que me va a salir un poco del tema de derecho, tal cual, este episodio cero, fue lo que platicabas, Patricio, ahorita de uno empieza con un celular y así, ¿no? Y eso se asemeja mucho a la profesión de abogado, ¿no? Empieza uno pues, con tu compu, a hacer tu escrito y vas a crecer poco a poco, ¿no? Entonces, quitarte el miedo de empezar es algo con lo que yo me voy de hoy, de su lado, ¿no? Es una conclusión que yo creo que saco del capítulo de... Bien, entonces, Florencia, adelante. Bueno, mi conclusión va en el sentido justamente de la trascendencia de los emprendedores, de cómo como emprendedor justamente damos un sentido social a lo que hacemos, cómo hacemos una contribución a nuestro contexto social y que además, bueno, pues la gente que nos escuche y que esté pensando en generar un proyecto, que sepa que siempre hay plataformas de apoyo, que siempre hay formas de proyectar sus negocios, que hay que buscar hacer una comunidad. Obviamente, bueno, dentro de un marco legal para que todos estemos seguros de lo que estamos haciendo, pero sobre todo que tengamos ese sentido de comunidad y de proyección social. Totalmente. Yo también rescato algo que comentó Patricio en ese sentido, que el emprendedor joven entienda que no necesariamente tiene que iniciar con grandes cantidades de dinero, sino precisamente que la pieza angular del proyecto siempre va a ser el talento. Entonces, con eso yo me quedaría. Camilo, ahora sí, Bueno, la ya. bolita. La lanzamos Una por ahí. reflexión que me lleva a otra es, si quieres arrancar algo, arráncalo, aunque tengas miedo, arráncalo y equivócate porque cada tropiezo va a ser experiencia, entonces equivócate, no le tengas miedo a eso. Patricio. Pues primeramente, gracias por esta charla, creo que es la más, se va a escuchar raro, penetrante en derecho jurídico que he tenido. Porque sí, o sea, soy comunicólogo de profesión, lo que menos observo en mi serio? día a día. No se te nota. Lo que menos observo día a día es el tema jurídico. Pero creo que es fundamental porque tenemos que tener una cultura preventiva. Una cultura preventiva y el no ser abogado no me exime de por lo menos saber los riesgos que puede conllevar mis acciones en un micrófono y las acciones de mi empresa en el tema legal, ¿no? En el tema de estructura organizacional y todo eso. Entonces creo importante que, Camilo lo dijo al principio, piedras angulares, el despacho jurídico y el contable para la empresa. Cuando eres emprendedor eso no lo visualizas porque visualizas únicamente el sobrevivir, el cómo generar para lo menos sustentabilidad al próximo año. Pero creo importante no dejarlo de órbita y tener en el modelo de negocio siempre establecido esta parte, ¿no? Una asesoría legal, no como tal una firma, pero sí a lo mejor decir con quién me puedo asesorar. ¿Cuál es lo mínimo básico que yo necesito para arrancar mi negocio desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva contable, para que el SAT no venga y me embargue, ¿no? Supongamos. Claro. ¿Sí puede pasar? Sí, claro. incluso nos están esperando respetuosamente. Háblele a su procurador de delitos fiscales que no fuimos nosotros. No, pero al final ya creo que para cerrar mi comentario es meramente esto, en dos sentidos. Uno, el tema preventivo. Creo que como emprendedores y empresarios, aunque no conozcamos del derecho, tenemos que asesorarnos de manera preventiva
para evitar problemas futuros. Y dos, el tema, y creo que voy a coincidir con Florencia, el tema de poder generar vínculos. Creo que el vínculos de confianza dentro de la cultura empresarial es fundamental. Hoy en día hay personas que quieren avanzar más o saltar de más y caer con tobillo roto, o al final del día también se agandallan en las cuestiones de las asociaciones. Creo que eso no nos va a llevar a nada, ¿no? Creo que al final del día los equipos más fuertes son los equipos que permanecen siempre unidos. Tendremos a lo mejor objetivos individuales diferentes, pero si la visión la compartimos, lo podemos sacar adelante. Y uno de los casos, así nació esto. Esta alianza así nace y se fortalece porque al final del día, yo en mi visión está que un producto salga mucho mejor de lo que ya estaba. ¿Sí? O sea, no podemos permitirnos sacarlo menos. O sea, la calidad ya estaba, tenemos que mejorar la calidad. Y pues agradecidos, y aquí está en su casa. Bien, yo termino con una reflexión muy breve. Creo que este proyecto que se inicia en esta doble temporada o segunda temporada es el ejemplo de lo que hemos venido diciendo todos, ¿no? Nosotros podemos tener buena información en cuestión jurídica, pero nos hemos dado cuenta que no podemos solos, y es donde viene la complementariedad o la complementación de otro proyecto como es redes comerciales y todo lo que ustedes tienen, y ahí es donde creo que la juventud se une, los proyectos se unen, y creo que cuando se encuentra ese tipo de amalgama, las cosas pueden salir bien. Entonces, a los que nos están escuchando, no tengan miedo, busquen buenos colaboradores, buenos socios, y pues denle para adelante. Gracias por habernos escuchado. Estamos aquí todos, pues bueno, un saludo, buenas noches allá en Tel Aviv, Israel, los donde nos están escuchando. Aquí andamos nosotros, cuídense y escúchenos en esta temporada que se va a poner bomba. Gracias. Gracias.